Saludos y bienvenidos a Euronews hoy, lunes 2 de octubre. Comenzamos con la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Kiev, una cumbre histórica que representa un paso más para Ucrania en su camino a la adhesión a la Unión Europea y una clara muestra del apoyo de Bruselas a Kiev ante la agresión rusa. En Eslovaquia, tras la victoria del socialdemócrata prorruso Robert Fico, se espera que, de lograr formar gobierno, pueda cambiar de forma radical la política exterior del país. La aviación turca ataca objetivos del PKK en el Kurdistán iraquí, tras el atentado suicida el domingo en Ankara ante el Ministerio del Interior. Una delegación de la ONU llega a Nagorno-Karabaj cuando el número de refugiados supera los 100.000. Y en España, tras el trágico incendio en varias discotecas de Murcia, que ha dejado al menos 13 muertos, la investigación arroja luz sobre las causas del siniestro. 2 de las discotecas donde se produjo el fuego no tenían licencia en vigor y en 2022 se había ordenado el cese de la actividad. Vamos enseguida con los titulares. La Unión Europea celebra en Ucrania una reunión histórica entre sus ministros de Exteriores, la primera vez que lo hacen fuera del bloque y en un país en guerra. El jefe de la diplomacia europea lamenta profundamente que Estados Unidos haya dejado la ayuda a Ucrania fuera de su acuerdo presupuestario para evitar el cierre de gobierno. El Papa Francisco toma la decisión sin precedentes de dar voz y voto a mujeres y laicos en el Sínodo de la Iglesia. El oro líquido español, el aceite de oliva, alcanza precios récord por la sequía y el calor. Espaldarazo histórico a Ucrania por parte de la Unión Europea. Por primera vez, el bloque celebra una reunión de ministros de Asuntos Exteriores fuera de su territorio y en un país en guerra. Para el gobierno ucraniano se trata de un paso de gigante en su camino hacia la adhesión. Para Bruselas, una clara muestra de apoyo a Kiev ante la agresión rusa. Tal vez no se vea así para todo el mundo, pero para nosotros los europeos, permítanme repetirlo, es una amenaza existencial. Y es por eso que tenemos que seguir apoyándolos y discutiendo con nuestros aliados y amigos americanos para que ellos también sigan apoyando. Por motivos de seguridad, la cumbre de ministros, en la que está previsto hablar de varios temas y no solo de la guerra en cuestión, no fue anunciada hasta el momento de su inicio. El jefe de la diplomacia europea lamenta profundamente que Estados Unidos haya apartado la ayuda a Ucrania de su acuerdo para alargar los presupuestos. En su visita a Kiev, Josep Borrell ha rechazado la paralización de la ayuda acordada por demócratas y republicanos para alargar 45 días su financiación pública, evitando un cierre de gobierno. Nos ha sorprendido que el acuerdo de última hora haya tomado una decisión que tenemos que lamentar profundamente. Nuestro apoyo militar a Ucrania ha alcanzado la cifra de 25.000 millones de euros. Pese a todo, el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos no abandonará a Ucrania e instó a los republicanos a detener los juegos sobre la financiación. Quiero asegurar a nuestros aliados y al pueblo americano y al pueblo de Ucrania que pueden contar con nuestro apoyo. No nos iremos. Borrell, que también mantuvo conversaciones con el ministro de Defensa ucraniano y con representantes de ONGs, reafirmó el compromiso de la UE con Ucrania independientemente del devenir de la guerra. Se trata de un partido populista muy crítico con la Unión Europea y que planea poner fin a la ayuda militar a Ucrania. Es el SPD, Dirección Socialdemócrata, ganador este domingo de las elecciones parlamentarias eslovacas. Las prioridades de su líder, el ex primer ministro Robert Fico, están claras. Eslovaquia y la gente de Eslovaquia tienen problemas más graves que Ucrania. Es todo lo que puedo decir en este momento. Creemos que Ucrania es una gran tragedia para todos. Haremos todo lo que podamos también dentro de la UE para llegar a negociaciones de paz lo antes posible. La presidenta Zuzana Čaputová, antigua diputada de Eslovaquia progresista y desde hace años rival política de Fico, ya ha confirmado que encargará a este la formación de un nuevo gobierno. Sea cual sea la composición, el nuevo gobierno no va a tener la mayoría constitucional. Fico no puede cambiar la Constitución.
ni todas las instituciones que desearía. La Unión Europea no nos dejará ir en ninguna dirección extrema. Creo que la orientación internacional de este país seguirá siendo la misma. Según los analistas, un gobierno de Fico podría cambiar radicalmente la política exterior eslovaca, asemejándola de hecho a la del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En el centro de Moscú se conmemoran los 40 días de la muerte del jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin. Varias personas han visitado el monumento improvisado a 500 metros de las murallas del Kremlin y de la Plaza Roja. Yevgeny Prigozhin murió junto con otras 9 personas al estrellarse el avión en el que viajaban de Moscú a San Petersburgo el pasado 23 de agosto. El Kremlin declaró el 30 de agosto que los investigadores barajaban la posibilidad de que el avión hubiera sido derribado a propósito. La aviación turca ataca varias zonas del Kurdistán iraquí. Ankara confirmó haber llevado a cabo este domingo una operación aérea contra 20 objetivos utilizados por los combatientes kurdos del PKK, pocas horas después del atentado suicida de este grupo en la capital turca. Allí tenía lugar la reapertura del Parlamento tras 3 meses de receso. Dentro del mismo, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abordaba temas como la seguridad fronteriza o la adhesión a la Unión Europea. Como Turquía no tenemos expectativas con respecto a la Unión Europea, en cuya puerta llevamos esperando 60 años. Si no revierten su injusticia, especialmente la imposición de visados, perderán por completo el derecho a esperar algo de nosotros. El atentado de este domingo frente al Ministerio de Interior deja a los 2 atacantes muertos y a 2 policías heridos, según datos del gobierno turco. Desde el PKK catalogan de exitoso un ataque que aseguran ha causado más pérdidas de las que reconoce Ankara. Una delegación de las Naciones Unidas llegó a Nagorno-Karabaj este domingo, mientras que el fiscal general de Azerbaiyán emitía una orden de arresto contra el ex líder del enclave, Arajik Harutyunyan. De los 120.000 habitantes del enclave, más de 100.000 se han desplazado a Armenia, alrededor del 83% de la población. Dejamos en Karabaj nuestras casas y nuestras vidas. Tal vez vayamos a Europa, pero no lo sé. Tal vez yo sea el último armenio. La misión de la ONU es la primera de la organización en llegar a la región desde hace 3 décadas. Un portavoz de los servicios de emergencia de Nagorno-Karabaj afirmó que los representantes de la ONU habían llegado demasiado tarde. La OMS desplegó equipos médicos de emergencia en Ereván para atender a las víctimas de quemaduras. Mientras tanto, en Francia, miles de personas se reunieron en Marsella para apoyar a los armenios que huyen de Nagorno-Karabaj. Europa traicionó estos valores cuando decidió comprar a los azeríes el gas que ya no podía comprar a Rusia. Sabemos que Rusia está detrás de esta manipulación. Los manifestantes reclamaban una actuación más enérgica por parte de la comunidad internacional. El Ayuntamiento de Murcia, en España, ha declarado 3 días de luto tras el mortífero incendio en 2 discotecas que ha dejado al menos 13 muertos y más de 20 heridos. 2 de las discotecas implicadas en el incendio, Le Teatre y la Fonda de los Milagros, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. El fuego comenzó en la madrugada del domingo en uno de los locales del complejo de las Atalayas, una popular zona de Murcia frecuentada por la comunidad latina. No, un amigo estaba desaparecido hasta hace un rato. Me ha dicho mi mujer que ya lo han encontrado. Y ya es un alivio, porque estamos desde esta mañana intentando buscarlo, localizarlo, varios amigos también. Yo iba a ir a la discoteca ayer, sino que por cosas de la vida no fui. No fui y me quedé allí en casa. No han dicho nada, solamente nos tomaron pues la declaración, las descripciones físicas de él y nada, esperando.
Al menos 9 personas han fallecido en el derrumbe de una iglesia en México. Cerca de medio centenar de fieles resultaron heridos. Se desconoce por el momento lo que provocó que la estructura del edificio se viniera abajo durante una ceremonia de bautismo en Ciudad Madero, en el estado norteño de Tamaulipas. Había unas 100 personas en el interior y varias siguen atrapadas. Las autoridades trabajan para rescatarlas de entre los escombros. El accidente se produjo de forma repentina, a las 3:30 de la tarde, hora local, sin que diera tiempo a evacuar a las familias. Y el Premio Nobel de Medicina es para los pioneros de la vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. Es el primero de la ronda de prestigiosos premios a los que seguirán los anuncios de los de física, química, literatura, de la paz y finalmente de economía el próximo lunes. Katalin Karikó y Drew Weissman han sido premiados este lunes con el Nobel de Fisiología o Medicina por su lucha contra la COVID. Concretamente, la Academia Sueca premió a la bioquímica húngara y al inmunólogo estadounidense por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero eficaces contra la COVID-19. Ambos reemplazan con su logro al sueco Svante Pääbo, galardonado en 2022 por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana. El anuncio de los premiados en Fisiología o Medicina da el pistoletazo de salida a la Semana Nobel, en la que se anunciarán los galardones de Física, Química, Literatura, Economía y Paz. Todos ellos recibirán la misma dotación económica, 11 millones de coronas suecas, cerca de 1 millón de euros. Las ceremonias de entrega tendrán lugar el próximo 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo. Europa tiene el paro más bajo desde que hay registros. Casi 11 millones de personas en la zona euro han estado desempleadas en agosto. El nivel, según Eurostat, es del 6,4% de desempleo. Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de paro fue del 5,9% en agosto. La economía alemana se enfrenta a una recesión, pero sin embargo la tasa de desempleo es del 3%, por debajo de la media de la Unión Europea y no muy lejos de sus mejores resultados. Las tasas más bajas de paro se registraron en República Checa, con un 2,5%, y Polonia, con el 2,8%. El mayor nivel de paro lo tiene en España, con el 11,5%, y Grecia, con el 10,9%. Algunos países del espacio sin fronteras de Schengen están intensificando los controles en sus fronteras. Sin embargo, uno de los principios fundamentales del acuerdo de Schengen es la libertad de circulación de los ciudadanos. Existen cláusulas que prevén el restablecimiento temporal de los controles fronterizos, principalmente cuando se trata de una amenaza para el orden público o la seguridad interior. Y en lo que va de 2023, al menos 7 países Schengen se han acogido a estas disposiciones. Entonces, ¿está funcionando el tratado como se esperaba? Lo que estamos presenciando ahora es otro ejemplo de la fragilidad del espacio Schengen. Esto ocurre por varias razones, entre ellas las políticas. Tiene que ver con las próximas elecciones locales y nacionales, que presionan a los gobiernos. También tiene que ver con la llegada de un gran número de inmigrantes a los países del sur de Europa y la posibilidad de nuevos movimientos de inmigrantes a los países del norte de Europa, donde se ha producido un aumento en los últimos meses de las solicitudes de asilo. Alemania considera que la reanudación de los controles fronterizos con Polonia y la República Checa es una opción para combatir a los traficantes de seres humanos. Eslovenia también está intensificando la vigilancia de su paso fronterizo con Croacia, recientemente incorporada al espacio Schengen. A menudo se trata de controles aleatorios, solo controlan algunas personas que cruzan la frontera. No se restablecen por completo los controles en la frontera como tal, es una medida simbólica. Quizá no sea tan importante como a algunos políticos les gustaría que fuera. El sistema Schengen no tiene nada de malo. Adi creció en esta casa en Groninga, pero debido a los terremotos ya no es seguro vivir allí. Los seísmos se deben a la extracción de gas del yacimiento de Groninga, el mayor de Europa. Miles de residentes han luchado por obtener indemnizaciones. Dicen que tienen que reforzar la casa. Así que lo harán. Dijeron que iban a hacerlo hace bastante tiempo, pero todos los procedimientos llevan tanto tiempo y son tan complicados y cuestan tanto dinero.
Mientras que el dinero que se gastará en las casas, en la gente, todo eso tarda una eternidad. Las riquezas del campo sentaron las bases del Estado neerlandés del bienestar. El descubrimiento del yacimiento de gas de Groninga fue muy importante para la economía neerlandesa. Nos permitió obtener ingresos anuales de alrededor de 15.000 millones de euros al principio, por lo que fue una enorme contribución a la economía neerlandesa. Y el Estado tuvo una participación importante en estos ingresos. Cerca del 80% de los mismos fueron a parar al Estado y a la sociedad neerlandesa. El primer terremoto se produjo en 1986. En 2012, un seísmo de 3,6 grados causó daños masivos y la opinión pública empezó a cambiar. Una investigación parlamentaria a principios de este año concluyó que el gobierno había dado demasiada importancia a la extracción de gas. Desde el 1 de octubre, el yacimiento de gas de Groninga está cerrado. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, visitó a los residentes afectados el pasado viernes. Es importante porque sabemos que hay una relación directa entre los terremotos y la extracción de gas. Por suerte podemos prescindir del yacimiento de gas de Groninga. Por eso es crucial cerrarlo por la seguridad de la gente. En caso de un invierno excepcionalmente frío, el campo podría explotarse por última vez. Detrás de mí hay una instalación de gas que ahora está parcialmente desmantelada. Hay muchos de estos por todo el campo de Groninga. En este campo de gas en tierra es el más grande de Europa. Ahora la extracción de gas terminará, pero los terremotos que ha causado continuarán durante muchas décadas por venir. Empiezan las obras para convertir la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría de policía. Además, se creará una academia de seguridad que impartirá cursos a policías sobre derechos humanos. Una reforma polémica que podría coincidir, según algunos críticos, con la voluntad del propio dictador. El gobierno quiere así quitar cualquier connotación ideológica del edificio. En mi opinión, no es suficiente. Falta una contextualización histórica y la intención del Ministerio del Interior de eliminar el factor de reconocimiento a través de la remodelación creo que es inviable. Situado en la ciudad austriaca de Braunau, el inmueble pertenece al Estado desde 2016. Se espera que la nueva comisaría, que costará 20 millones de euros, esté lista en 2026. Según el documental ¿Quién teme a Braunau?, del director Günther Schweiger, el deseo del dictador era precisamente que su casa natal fuese un edificio administrativo. Se anuncia como una revolución silenciosa orquestada desde dentro por el Papa Francisco. El Sínodo o Asamblea Deliberativa de la Iglesia Católica, que comienza este miércoles en el Vaticano, rompe los moldes de la tradición al dar voz y voto a las mujeres, un sector de la Iglesia históricamente relegado a un segundo plano y que espera mucho de la cita. Hay 700 millones de mujeres católicas en todo el mundo. Ya es hora de que la Iglesia las escuche. Lo que hemos visto a lo largo de este proceso es que quieren servir a la Iglesia. Las mujeres quieren igualdad. Solo 54 mujeres de las 464 participantes en el sínodo tendrán derecho a voto, pero sus demandas llegan de todos los rincones del planeta. Quieren mejores puestos de liderazgo. Quieren que sus voces sean escuchadas, no solo para la toma de decisiones, sino también durante la toma de decisiones. Las mujeres quieren formar parte de eso. Las mujeres participarán en los debates y votarán en el documento final, algo hasta ahora reservado a los prelados. Se dice que algunos no han acogido bien esta apertura. Se necesita tanto un cambio de cultura, de mentalidad, de actitud, de educación, y no es fácil. Por decisión del Papa también participarán representantes laicos de diferentes sectores de la sociedad, un jesuita cercano a la comunidad LGTB y un activista de una ONG que rescata migrantes en el Mediterráneo. Estamos en Madrid, en uno de los olivares españoles de donde se extrae el aceite de oliva, uno de los productos más consumidos en el mundo y un ingrediente esencial de la dieta mediterránea. Su precio ha aumentado a máximos históricos en los últimos meses. España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y, sin embargo, es el país donde los precios han subido más de toda la Unión Europea. La sequía y el calor extremo han reducido la producción de aceite español a la mitad. El precio en origen ha aumentado un 112% con respecto al año pasado, pero agricultores como Jesús Anchuelo se declaran en pérdidas.
Hemos tenido unos costes de producción más elevados, históricos, como nunca. Este aceite que se está vendiendo ahora, que se está subiendo semana tras semana, se nos pagó a un precio que apenas podíamos cubrir los costes de producción. El litro de aceite en las tiendas españolas ha subido un 52,5% en un año, muy por encima del 38,3% de media europea y de países productores como Italia, Grecia y Portugal. La subida del precio del aceite está afectando también a otros productos como las conservas. El ingrediente más caro de esta lata de sardinas es ya el aceite de oliva. España exporta al extranjero el 70% de su producción. En un contexto de escasez de oferta, los consumidores españoles compiten por el aceite de oliva en un mercado global cada vez más competitivo. En España estamos acostumbrados a unos precios del aceite más bajos que en el resto del mundo. Y entonces lo que ha pasado es que en España, que eran más bajos, es donde se ha ido a armonizar más, pues, con los precios italianos, con los precios que se pagan en Estados Unidos, con los precios que se pagan en Francia, en Grecia. Se espera que la cosecha de este año sea muy similar a la anterior. Una posible bajada del precio del aceite de oliva solo vendrá con una mayor producción si el cambio climático da por fin una tregua a los países del Mediterráneo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Europa batió récord de temperatura en septiembre. Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Polonia y Suiza acaban de registrar el mes más cálido de su historia. En Francia, septiembre fue 3,5 grados superior a lo normal. Para el inicio de octubre, 4 ciudades francesas superarán récords de calor registrados entre 1903 y 1954. Las temperaturas medias en Francia llevan casi 2 años superando sistemáticamente los promedios mensuales. Es muy preocupante, no es normal. Y cada año hay días soleados cada vez más tarde. Es lo que creo, tengo esa impresión. Y sobre todo el calor. Parece que estamos en verano y estamos en octubre. Está bien disfrutarlo, pero creo que es muy preocupante. Da miedo. En Chipre, las temperaturas permanecerán por encima de los 30 grados esta semana. Y en algunas regiones de España y Portugal se prevé que las temperaturas estén cercanas a los 40 grados. En Portugal, las autoridades han advertido no meterse al mar en playas no vigiladas. Este primer fin de semana de octubre, varias personas tuvieron que ser rescatadas. Y en Italia se esperan picos de calor superiores a los 30 grados en varias regiones. Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, con imágenes de Manacapuru, en el estado del Amazonas, en el noreste de Brasil, donde una grave sequía ha dejado los barcos varados en los cauces secos del Río Negro. Gracias por su atención. Pueden seguir informados a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias. Vai dar para emprestar aí,